El campeonato nos emocionó a todos y claro que lleva a tomar decisiones que obviamente pues están ligadas a la continuidad de varios jugadores. Se ha estado hablando mucho de Diego Reyes, de Rafael Carioca, del Diente López, pero realmente hay un jugador en el que tenemos que pensar hacia futuro. Se trata de André Pierre Gignac. Bienvenidos al podcast 693. Hoy vamos a platicar del futuro de André, que si bien es cierto, todavía tiene contrato por un par de años más hasta el 2025, no se trata de la continuidad dentro de la cancha, no se trata de la continuidad institucional, sino que conforme pase el tiempo, André pueda convertirse en un jugador de 37, 38 años que todavía es bastante útil para el equipo. Sobre todo que su titularidad esté justificada por encima de Nicolás Ibáñez, que aunque no ha tenido un súper rendimiento con los Tigres, pues sabemos que es el futuro, que por eso lo contrataron después de haber tenido un gran año con el equipo de Pachuca. Vimos a Gignac en la liguilla fallar algunas oportunidades claras, sobre todo en la final. Ese cabezazo al minuto 16 y el balón que queda botando ahí por el Guacho Jiménez, que en lugar de darle por arriba, le da por abajo y alcanza a Miguel a hacer una atajada. Este tipo de circunstancias, pues bueno, pueden que sean solo eso, circunstancias, pero hay que ver conforme pase el tiempo qué tan constantes se vuelven esas situaciones. ¿Qué es lo que creo que debe pasar con André Pierre Gignac? Bueno, punto número 1, es muy difícil quitarlo de la titularidad, sobre todo porque lo vimos precisamente en la final, que en la hora cero, cuando había que meter ese penal que iba a ser el 2-1, él estaba ahí y él no dudó y pegó un zapatazo y casi le arranca las manos al Guacho Jiménez. Pero el resto del tiempo, ¿qué pasa en la jornada 7, en la jornada 5, cuando no está toda esa presión, cuando no está toda esa motivación encima? Más allá de pensar si tiene que ser suplente o si tiene que ser titular, yo pensaría en ponerle mejores compañeros. Una cosa que ha pasado con Tigres últimamente es que Luis Quiñones tiene bastante irregularidad. Diego Lainez es una incógnita, de pronto parece un crack por dar 2 asistencias en liguilla, una con Puebla, una con Toluca, y el resto del tiempo es un jugador de perfil muy bajo con sus acciones dentro de la cancha. El otro jugador puede ser Nicolás El Diente López, que sabemos, él no es tanto de asistir o de crear oportunidades, él es de rematar al arco, y ahí es muy bueno. Sebastián Córdoba es otro de esos que pueden terminar siendo socios de André Pierre Gignac, pero hemos visto que su mejor versión pues no es la de asistidor, es la de finalizador. Le metió gol de cabeza al Toluca, a los Rayados, a las Chivas. Lo hace muy bien llegando desde segunda línea para aparecer ahí y buscar el remate. Si Mauricio Culebro, si Antonio Sancho, incluso si Robert Dante Siboldi, con la continuidad que tendrá como director técnico de esa institución de Tigres, quieren seguir con esa figura de André Pierre Gignac como titular, perfecto, yo estoy de acuerdo, siempre y cuando traigan mejores extremos para él. Hay que recordar lo que era en su momento un Javier Aquino, asistiendo por todos lados a Gignac, pero hoy Aquino ya es lateral. Hay que recordar lo que era con Rafael Sobis, por ejemplo. Entonces tienes que encontrar jugadores que le pongan las cosas mucho más fáciles a André. Tienes que encontrar futbolistas que sean capaces de hacer que André solamente le empuje, hacer que André solamente pueda hacer los goles. Que ojo, no intento ser despectivo con esto, porque muchas veces cuando se habla de un delantero dice, ay, es que solamente hace goles, como si fuera cualquier cosa. Incluso así se ha demeritado toda la carrera de casi 15 años de Javier Hernández. Pero el gol es lo más importante del fútbol. Y si tienes un jugador que, entre comillas, solo hace goles, pues qué mejor, pero tienes que ayudarlo. Gignac, lamentablemente, para él, porque le gusta hacerlo, ya no puede estar saliendo tanto hacia la banda, botarse, jugar de enganche, no. Él tiene que enfocarse en la finalización. Él tiene que enfocarse en terminar las jugadas, en ser el futbolista contundente del equipo. Y ojo, no podemos decir que se elige o no se elige ser contundente. Claro que todos quieren serlo. Quieres ser contundente como portero, como central quieres ser contundente con tus barridas, quieres ser contundente en tus centros cuando eres extremo, y como delantero quieres ser contundente para meter la pelota. No es un tema de decisión, pero sí hay maneras de acercar a Gignac muchísimo más al gol. Hablar con él, hacerle entender que el equipo ya no lo necesita por la banda, ya no lo necesita botándose. Hoy Tigres necesita a André en el área. Hoy Tigres necesita un Gignac
que esté esperando balones y que resuelva como él sabe, de primera, quitándose a alguien dentro del área, desmarcándose. Esas son las grandes características que tiene Gignac y que sin duda lo pueden llevar a seguir marcando un montón de goles, a alcanzar los 200 tantos con esta institución, que sea el primer jugador en la historia de Tigres que haga 200 goles con esta camiseta. ¿A poco no es una gran historia? ¿A poco no estaría bueno llegar a ver eso? Pero sin duda hay que ayudarlo. No podemos esperar que sea el mismo Gignac del 2015, del 2016, porque eso no va a volver a pasar. Es cierto, se cuida mucho lo físico, previene bastante el tema de las lesiones, pero hoy un delantero de 37 años, discúlpenme que se los diga, en el mundo, un delantero de 37 años por sí solo no es competitivo. No te hablo de Tigres o de la Liga MX, te hablo del mundo. Un delantero de semejante edad, como puede ser un Zlatan Ibrahimovic, un Seco en el fútbol europeo, bueno, pues necesitan quien le ponga los balones, necesitan quien haga el trabajo un poquito más fácil y creo que ese es el siguiente paso en la carrera de André Pierre Gignac, ser un auténtico finalizador. Ahora, ¿qué pasa con el tema del doble 9? Desde que está aquí Gignac, han jugado muchos delanteros a su lado. Sobis es el que mejor lo hizo, pero bueno, no era un doble 9. Sobis jugaba un poquito más retrasado como una especie de media punta. Después hemos visto a Carlos González, a Ener Valencia, a Edu Vargas, a Julián Quiñones. Recientemente tuvimos a Jordi Caicedo, que se tuvo que ir del equipo, y ahora a Nicolás Ibáñez. Creo que esta idea del doble 9 era algo que tenía muy marcado Diego Coca, que quería jugar con dos centros delanteros. Después el Chima Ruiz heredó esa idea e intentó hacerlo, pero no funcionó. Y cuando llega Siboldi, pues vemos que en liguilla pasan varios partidos en donde ni siquiera entraba de cambio Nicolás Ibáñez. Yo pienso que va a tener que jugar un solo 9. Hablando de la normalidad, tal vez para momentos donde vas perdiendo, donde te hace falta un gol, bueno, ahí se comprende que pongas a dos delanteros, ¿no? Que tratas de poblar un poquito más el área. Pero en el día a día, en lo normal, en lo cotidiano, se va a estar usando un solo punta. Lo que sí debería pasar, después de que les comenté que para mí Gignac no debe dejar de ser titular, solamente ponerle mejores compañeros, lo que sí debería pasar es que Tigres tenga la dicha de poder contar con un Gignac como titular, un delantero histórico, y que el suplente, que su segundo, sea Nicolás Ibáñez, un jugador bicampeón, porque fue campeón con Pachuca en diciembre y campeón con Tigres en mayo, un jugador que tiene aspiraciones de ser seleccionado mexicano y que tiene gol. Eso es lo que tiene que ser un verdadero revulsivo en los Tigres. Imagínate titular André Pierre Gignac del minuto 0 al minuto 65-70 y que los últimos 20-25 minutos los cierres con un Nico Ibáñez fresco y listo para meter goles. A ver, es una chulada poder hacer eso. Es de los grandes beneficios que va a tener Siboldi, pero obviamente pues tiene que saber gestionarlo, tiene que saber darle los tiempos adecuados a cada uno y, ¿por qué no? También hablar de manera directa con André, hablar de forma directa de que ya no va a ser el futbolista que va a estar terminando los 100 minutos por partido con dando tiempo añadido de la primera y de la segunda parte. ¿Tú qué piensas que debe pasar con André Pierre Gignac? ¿También consideras que es un titular indiscutido, que no deben quitarlo bajo ninguna circunstancia? Deja aquí en comentarios en el canal de YouTube de RG La Deportiva cuál es tu percepción. Muchas gracias a toda la gente que nos estuvo viendo y escuchando en el podcast 693. Los invito a que busquen más capítulos de nuestro podcast. Estoy seguro que van a encontrar algún otro episodio que les va a agradar. Gracias y hasta la próxima.